Viene un abrazo inmenso y por eso vamos contigo con el Rincón de Apolonia. Hoy, 4 de marzo, la reforma a la salud en clave del enfoque de género. Tenemos una invitada muy especial que es Edilma Marlene Suárez Castro, directora de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente IE de Nuevo Horizonte, sede Torca, integrante del colectivo Malú. Sonia, muy buenos días, ¿cómo estás? Ivy, muy buenos días para ti, para toda nuestra inmensa audiencia del programa Encuentros Pedagógicos. Un feliz y poderoso mes de marzo que inicia. Y bueno, hoy en este programa vamos a tener un conversatorio central, nada más y nada menos que con Edilma Suárez Castro, una mujer muy reconocida, no solo en este espacio de encuentros pedagógicos, no solo como una gran compañera admirable en su trabajo desde el colectivo de Mujeres Malú, sino también ahora en ese desempeño de liderazgo pleno que tiene haciendo parte del gobierno del cambio. Y bueno, en ese sentido esperamos que en este mes de marzo tengamos precisamente unos sábados con unas entregas muy especiales alrededor precisamente de lo que mencionabas y es seguir trabajando en modificar esa cultura de la celebración, de que quede simplemente como una cuestión muy artificial esto del Día de la Mujer y pasemos realmente a darle la connotación histórica, política que merece. Es una conmemoración que se hace en el marco de lo que llamamos el Día de la Mujer Trabajadora, realmente dignificando todas las labores que desarrollamos las mujeres, que hemos desarrollado a lo largo de la historia, la mayoría de ellas sin ninguna remuneración, sin ningún tipo de reconocimiento, pero que han permitido sin lugar a dudas las grandes transformaciones sociales de la humanidad. Entonces, bueno, iniciemos, Edilma, te saludamos entonces con todo el cariño, con toda la admiración, con todo el agradecimiento por todo lo que andas haciendo ahora desde Encuentros Pedagógicos, pues muy buenos días para ti. ¿Cómo estás? Bien, Sonia Liliana, buenos días, gracias por la invitación, qué bueno reencontrarnos, un saludo especial también para Heidi, para Miguel Ángel, bueno, para todo el equipo de Renovación Magisterial, para el colectivo de Mujeres Malú y pues toda la audiencia, especialmente las mujeres que están conectadas y que nos están escuchando en esta mañana. Sí, Edilma, además porque precisamente vamos a intentar que en este mes de marzo tengamos unas entregas bien interesantes alrededor de estas connotaciones del Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, la puerta se abre con broche de oro porque estamos contigo y justamente vamos a hablar alrededor de la reforma a la salud, un tema que evidentemente está en el debate central a nivel nacional, pero claro, desde aquí, desde el Rincón de Apolonia, no podemos hacerlo si no es desde ese lente del enfoque de género y precisamente, Dilma, quiero que conversemos en un primer segmento de este espacio alrededor de esas características generales de la reforma a la salud, porque claramente lo sabemos, los medios masivos de comunicación promueven una serie de interpretaciones bastante tergiversadas, bastante acomodadas, que tienden precisamente a inclinar a la opinión pública hacia un desfavorecimiento, hacia una desconfianza frente a lo que se va a hacer. Lamentablemente no tenemos unos espacios donde se generen unos debates mucho más equilibrados, donde precisamente podamos ver en blanco y en negro lo que implica esta reforma. Así que quisiera que en este primer momento de pronto nos ubiques en ciertos puntos que nos pueden favorecer en ese sentido, Edilma. Sí, lo primero es que esta reforma tiene como su objetivo principal garantizar el derecho a la salud de toda la población. El segundo punto es que busca que los recursos públicos que aportamos los trabajadores, los empleadores, los recursos que recibe el sistema por impuestos sean administrados a través de una entidad pública que es el ADRES, que ya viene siendo una función de girador directo a muchos de los hospitales públicos. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? A las EPS se les gira anualmente cerca de 70 billones de pesos. De esos 70 billones de pesos, ellos por gasto, por manejo de esos recursos, cobran 6.6 billones de pesos para administrar los recursos. Una vez realizado el costeo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, encontramos que el ADRES, desconcentrado, fortalecido para hacer esa función de pagar directamente,
a hospitales, clínicas y hospitales públicos y privados para su administración o para su funcionamiento, más bien necesitaría 1.5 billones. Entonces veamos, los privados nos cobran 6.6 y una entidad pública para su funcionamiento necesita 1.6 billones de pesos. Entonces, pues lo que vemos acá es que hay 5.1 billones de pesos que pueden invertirse en mejorar los servicios de salud, la infraestructura, y que esto pues es necesario porque pues también sabemos que se ha dado toda una serie de manejos absolutamente irregulares durante 3 décadas a través de la negación de servicios que hacen parte del plan de beneficios, el establecimiento de toda una serie de barreras para que las personas no puedan acceder de tipo económico, geográfico, cuando se concentran las IPS de esas mismas IPS al norte de Bogotá o en ciertas regiones del país. Entonces lo que se quiere es lleguemos a toda la población colombiana, porque en este momento eso no está ocurriendo. Y un caso muy grave para el país y para Colombia en comparación con países de América Latina tiene que ver con la razón de mortalidad materna. Veamos aquí, desde el año 95, en los 30 años, pensemos que llevamos con la ley 100, cómo es que ha venido siendo el comportamiento de la mortalidad materna frente a los recursos que invierten otros países como Brasil, como por ejemplo Cuba, que es quien tiene menos mortalidad materna, México. Entonces lo que nosotros vemos es que en Colombia, durante cerca de 3 décadas, los recursos, la infraestructura terminó siendo para el negocio de atender la enfermedad. Sí, solo sí, no se complica mucho la enfermedad porque si no ya tampoco la cubre. Y no atiende tempranamente, no hace diagnóstico temprano, identificación oportuna, y eso llevó a que los servicios de urgencia se colapsaran. Y entonces cuando va uno a urgencias, pues se puede demorar todo el día esperando que le atiendan una urgencia, porque las EPS, que son quienes administran los recursos, establecen barreras a través de las contrataciones por paquetes, por eventos, y pues las personas terminaron en urgencias o en la alta complejidad. Pero veamos otro dato clave, y es este. ¿Qué está ocurriendo con la inequidad en el acceso a los servicios, no? Por ejemplo, veamos en color rosado, más o menos en gama de rosado, donde hay salas de partos, ¿no? Y las zonas grises, blancas, donde no hay atención de partos. Tenemos en el país centros de atención donde no existe sala de partos. Y eso aumenta la mortalidad materna, la mortalidad infantil, complica la situación de las mujeres en torno a un tema natural como lo es nacer o como lo es morir, ¿no? Pero veamos aquí también qué ocurre con la consulta de medicina general. Pasa exactamente lo mismo, donde está la mayor infraestructura del país, porque hay que decirlo, en el país el 20% de la infraestructura es pública y el 80% de la infraestructura es privada. Y esa infraestructura está ubicada pues en las ciudades capitales, y lo mismo ocurre con los servicios de urgencias. Hay una gran parte de la población colombiana que está ubicada en departamentos como Arauca, Guaviare, Meta, Casanare, Vaupés, que no tienen acceso a sala de partos, a medicina general y a urgencias, y ni hablar de los servicios de pediatría, porque si no se tiene lo básico, mucho menos especialidades para, por ejemplo, ginecobstetricia o pediatría, y lo que se quiere hacer es fortalecer con el modelo preventivo, predictivo y resolutivo, mejorar la distribución de profesionales, técnicos y tecnólogos en salud en estas regiones donde no solo no hay infraestructura en salud, sino que tampoco hay pacientes, no hay profesionales de salud, ¿no? Entonces, la idea es poder mejorar, dar una atención que además es la atención que digna, que merece la población por el solo hecho de habitar el territorio nacional. Y bueno, esto es en relación con la sentencia de la Corte, la T760,
que estableció algunas problemáticas que debían resolverse, dijo que se debía resolver el acceso a los servicios de salud. Vean, eso fue en el año 2008, no pasó nada. Que se debía, o sea, no se debía negar los servicios. Sigue el tema de negación de servicios. Siguen las mismas problemáticas y es hora no de aplicar pañitos de agua tibia, sino de cambiar esta situación. Y en el gobierno del cambio, en esa promesa que se hizo de garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho al trabajo digno y decente, pues es necesario. Lo que también pasa es que aquí vemos, por ejemplo, pues esto puede sonar en chino avanzado, pero ¿qué quiere decir esto? Que al hacer el análisis de qué viene pasando con las EPS o empresas administradoras de planes de beneficios o promotoras de salud del régimen contributivo, otras que solamente manejan recursos del subsidiado o algunas que manejan el contributivo y el subsidiado, pues vienen en cifras negativas. Ya la ministra no está diciendo o sea, el que la ministra esté mencionando estos datos no quiere decir que la ministra esté generando esta quiebra de las EPS, sino que esto ya lo sabían los anteriores ministros de salud y fueron flexibilizando las normas para que las EPS no cumplieran con aquello que se había establecido, y pues esto está llevando a una quiebra del sistema y sobre todo que hay 17 millones de personas en ese momento que frente a la quiebra de esas EPS, al cierre de esas EPS, van a quedar a la deriva porque las otras EPS que medianamente están con recursos, pues dicen que no las pueden recibir porque inmediatamente entrarían en quiebra. Lo otro es la deuda que tienen las EPS de 23 billones de pesos con la red pública y la red privada, quebrando la red pública. Y recordemos cómo se construyeron esos hospitales de la red pública, bazares, rifas, juegos, espectáculos de la población para ir construyendo poco a poco los hospitales en muchas regiones del país. Esos hospitales en algún momento fueron entregados al gobierno y el gobierno pues empezó a administrarlos, a mejorarlos en su infraestructura, y en este momento muchos de los hospitales han sido cerrados o quebraron y fueron vendidos y privatizados, y allí lo que tuvimos fue una pérdida de recursos públicos, ¿no? Pues acá vemos los diferentes contenidos. Hay un elemento fundamental, dijimos una columna vertebral, o el objetivo de la reforma es garantizar realmente, no en el discurso, la garantía del derecho a la salud, la administración pública de los recursos, y viene la implementación del modelo preventivo, predictivo, que quiere adelantarse y ver qué está pasando con la situación de salud y de enfermedad de la población para tomar acciones oportunamente. Y resolutivo, que si va ahora con los equipos de atención primaria, donde va a ir un médico, una enfermera, un psicólogo, un grupo de auxiliares de enfermería, promotores de salud en el territorio, que van a hacer visitas domiciliarias para hacer un abordaje de salud familiar. Entonces, ¿qué vemos? Que en este momento muchas de las mujeres, todas, cuando nuestros hijos se enferman o alguien se enferma, debemos pedir permiso en el trabajo para desplazarnos hasta cierta IPS, pagar transporte y una serie de obstáculos. Ahora va a ir un equipo de salud a las viviendas, a los hogares de la población colombiana, y allí van a hacer la valoración de el niño para ver cómo está, de la gestante, de la persona mayor que tiene hipertensión, diabetes. Lo hará en el ámbito de su casa, en los territorios, pero esto no es solamente en las ciudades, porque diríamos en las ciudades tenemos esta facilidad. Se están definiendo centros de atención primaria urbanos en los municipios, unos centros de atención primaria rurales, que además van a tener vivienda para quienes van a estar haciendo el servicio social obligatorio, y unos equipos satélite que se van a estar moviendo por el territorio, caballo, bicicleta, carro, para llegar a las zonas más lejanas y dispersas. Y también se van a contar con unos equipos móviles que van a estar en embarcaciones, en algunos transportes también de fuerza aérea, por ejemplo, para poder llegar a las zonas más lejanas e identificar cómo es la situación de salud de las personas. Otro elemento es que estos equipos van a estar articulados a no solamente estos centros de atención primaria, sino a unas redes integradas e integrales. Quiere decir que vamos a ver
lo que sería el segundo nivel de atención, el tercer nivel de atención, cuarto nivel, dependiendo de la complejidad en los territorios, y a través de la definición de un sistema único de información, se podrá o deberá la entidad misma tramitar las citas. Entonces ya no tendremos que ir a las 4 de la mañana a ver si nos dan una ficha para poder solicitar una cita, o esperar a ver cuándo me dan la cita con cierto médico, sino que ya internamente, a través de ese sistema de información, se asignarán las citas dependiendo de lo que veamos. Esto finalmente beneficia a las mujeres, porque las mujeres somos las que vamos y tramitamos la cita de los hijos, las propias, la de la mamá, el papá, los abuelitos, los tíos y demás. Porque las mujeres, dado que hemos asumido un papel de cuidadoras, terminamos asumiendo estas gestiones de las citas. Entonces, esto también va a tener un impacto en términos de la calidad de vida de las poblaciones, sin restricciones geográficas, tener que desplazarse como a muchas poblaciones les toca, y a veces prefieren no ir al centro de salud porque pagar una lancha cuesta 100.000 pesos, y pues si se ganan 200.000, pagar la lancha con 100.000 pesos, es mejor quedarse y seguir viviendo la enfermedad pese a su complicación, ¿no? Pues aquí otro elemento clave, y me voy a devolver acá, otro elemento clave tiene que ver con el régimen laboral de los trabajadores. Y tanto el señor presidente, Gustavo Petro, como la ministra de Salud, Carolina Corcho, han explicado lo siguiente: la formalización laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector salud debe darse con o sin reforma, porque el señor presidente también habló, y fue un compromiso de su campaña, la dignificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud, de trabajo digno y decente. Entonces, eso debe hacerse con reforma o sin reforma. El 80% de la fuerza laboral, del talento humano en salud, somos mujeres. Quiere decir que además, quienes se van a beneficiar de la formalización laboral seremos, bueno, o las mujeres, y se va a hacer la formalización laboral de los trabajadores de 928 empresas sociales del Estado. Eso en este momento cuesta formalizar a quienes están contratados por prestación de servicios, implica recursos adicionales por 3.4 billones de pesos. Entonces, si nos devolvemos al ejercicio de cuánto cobran las EPS por administrar los recursos, que decíamos de 6.6 menos 1.5 que requeriría el ADRES, nos queda 5.1 billones. Si necesitamos 3.4 billones con esos recursos, ya podemos garantizar la sostenibilidad de la formalización laboral de trabajadores y trabajadoras, pero especialmente de las mujeres, y cómo esto va a beneficiar a las mujeres que tendrán vacaciones, compensatorio, pensión, cesantías, y esto también cómo va a mejorar la calidad de vida de la población. Algunos nos han dicho que aquí el tema de formación y del talento humano se queda corto, pero pues no todo puede ir en la ley. Entonces se está trabajando en la definición de lo que será la nueva política de talento humano en salud. Y lo otro, Edilma. Sí, adelante. Sí, interesante el tema Okay. que nos trae, muy importante, y sobre todo lo que decía ahorita, mejorar la calidad de vida de la mujer, ¿no? Qué importante eso. Edilma, Sonia, 2 minuticos para cerrar entonces. Claro que sí, Ivy. Dale, Edilma, continúa, por favor. No, bien, no sé si de pronto hay preguntas en el chat, pero lo que vemos es que, esto, cuando hacemos el análisis de las cifras y decimos las EPS cobran 6.6 por administrar, pero además en la medida en que niegan servicios, establecen barreras, no ejecutan esos recursos, se van quedando con más recursos. ¿Por qué tantas mentiras, tanta desinformación en los medios de comunicación? Y además el negocio de la enfermedad ha sido tan bueno que los recursos alcanzan para pagar prensa, radio, televisión, redes sociales, youtubers y demás,
para que digan toda una serie de mentiras y se opongan a la reforma, porque es que hablar de 6.6 billones por administrar, más otros recursos que no ejecutan, pues la pregunta es, ¿quién se está quedando con este dinero? Y sabemos también que muchos de estos recursos han venido financiando campañas presidenciales, campañas de congresistas desde hace 30 años, y entonces la pregunta, ¿por qué tantos congresistas? Yo creo que valdría la pena cada vez que un congresista se opone a la reforma, indagar desde cuándo las EPS los están financiando, ¿no? Campañas, candidatos que fueron candidatos a la presidencia recientemente, que se oponen, que además cuando fueron ministros de salud permitieron todo este tema, no controlaron, no hicieron nada para que las EPS siguieran negando o no pagándole a los hospitales. Entonces, pues habría que ver por qué los tanto senadores como representantes a la Cámara se niegan, y ir a ver quién los ha financiado y si hay o no conflicto de intereses. Y lo mismo ocurre con algo que se llama la puerta giratoria, y es que la EPS le da, contrata a cierta persona que luego es nombrado ministro de salud, y luego sale y se vincula con la EPS, y entonces ahora salen, y no es uno, son dos, tres, muchos, o por ejemplo son exministros y llegan a dirigir esta entidad que reúne a las EPS, y es el tema de la puerta giratoria, y resulta que aquí hay un interés fundamental, y es la garantía del derecho a la salud de toda la población, y no mantener unos privilegios de unos pocos a costa de unos servicios, de unos recursos que son públicos. Las EPS o administradoras de planes de beneficios no ponen un peso, se quedan con 6.6 billones, y todo lo que se paga de atención en salud se hace con recursos públicos a través del aseguramiento. Nada de eso se va a tocar. Lo único que cambia es que el aseguramiento, el administrador de los recursos será público, la atención seguirá siendo con el mismo médico, la misma institución. Hay que contratar ese 80% de infraestructura que está allí, pero ya sin ningún tipo de barreras, y que toda la población pueda acceder dependiendo de su ubicación geográfica. Sí, Edilma, mira, realmente por eso era interesantísimo arrancar el programa de hoy, además iniciando marzo con un tema como este, porque es que como lo mencionas, esto es un asunto que compete a la vida de cada colombiano y de cada colombiana, no es un asunto menor. Y cuando ya en la minucia, y bueno, a pesar de la brevedad del tiempo, nos ofreces esos datos tan reveladores con cifras concretas, pues claramente uno entiende por qué se están pisando callos de esos grandes intereses privados que definitivamente son los que tienden a rechazar de tajo una reforma de estas proporciones. Pero es que es necesaria porque es un sistema absolutamente desigual que definitivamente nos está desangrando gran parte de los recursos que tenemos. Entonces, ahí digamos que uno tiene una pista bastante clave, bastante clara sobre este asunto. Y bueno, en clave del enfoque de género también nos has regalado unas reflexiones bien interesantes alrededor, por ejemplo, de la cuestión de la maternidad, el carácter preventivo que debe tener el sistema de salud. Eso debe, digamos, que ser una pieza fundamental. Adicionalmente, la presencia regional, claro, porque en esa Colombia dispersa que históricamente ha sido olvidada, con la que el Estado tiene una deuda histórica inmensa, pues bueno, la salud tiene que comenzar a ser una presencia muy fuerte. Eso realmente es lo que debe llamarse presencia estatal, no solo tener una presencia armada en los territorios de parte pues de las fuerzas militares, sino precisamente la presencia de todo el aparato social que digamos tienda a resolver dificultades de las comunidades, en este caso pues de la salud. Y evidentemente, claro, el hecho de contar con esa concepción del carácter preventivo, pues nos va a ayudar a que el sistema ya no esté tan saturado, a que las personas realmente puedan contar con unos tratamientos completos, dignos, con una atención, digamos, completa en todas las dimensiones. Edilma, te agradecemos inmensamente este tiempo porque sabemos pues que con todos los compromisos que tienes es un poco complicado que nos acompañes, pero realmente valoramos muchísimo esta participación, además porque como decimos, estamos hablando con una voz
voz oficial del gobierno y digamos que eso nos ofrece también ese panorama bastante concreto sobre lo que está pasando. Esperamos que a pesar de que el tiempo siga siendo muy apretado en tu agenda, nos sigas acompañando por acá, Edilma. Un gran abrazo para ti. También un abrazo y necesitamos el apoyo de toda la población para lograr la reforma y la garantía del derecho a la salud. Un abrazo, un feliz día. Gracias. Claro que sí, porque definitivamente el gobierno del cambio no nos necesitó solamente con votos para ratificarnos en la presidencia, en la vicepresidencia, en la conformación del gobierno, sino que ahora nos necesita con la movilización en las calles para apoyar este tipo de reformas. Ivy, pues aquí cerramos entonces el Rincón de Apolonia por hoy. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Que tengamos un muy feliz sábado, un poderoso marzo de conmemoraciones y nos vemos en 8 días. Chao. Maravilloso. Sonia, muchísimas gracias por esta invitada que nos amplió el tema de una manera tan interesante y profunda, ¿no? Con todas sus gráficas y con toda la información que nos proporcionó. De verdad a ti, gracias por este espacio.